Bien, vamos a revisar la situación en Ucrania. Hay nuevos ataques de parte de Rusia. Esto tensiona la posibilidad de que ambos países puedan negociar. Para hoy se había dicho estaba planificada una segunda ronda de negociaciones, mientras aumenta la presión a otras naciones para que intervengan a favor del pueblo ucraniano. Queremos analizar todo lo que está ocurriendo, las consecuencias políticas, sociales, militares incluso que está teniendo este conflicto, junto a Javier Urbina. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, experto en ciencia política y relaciones internacionales. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros y bienvenido. Bien, muchas gracias, muy buenos días. A ver, partamos por lo que podría generar esperanza, pero mi pregunta no va a ser tan esperanzadora. Tiene que ver con la posibilidad de que ambos países negocien el día de hoy. Se había dicho que podíamos tener una segunda ronda de negociaciones, pero lo que hemos visto en las últimas horas es que Rusia ha elevado el nivel del conflicto. Ha habido ataques más agudos, incluso con blancos civiles. ¿Están, cree usted, las condiciones dadas para estas negociaciones o podría ser que se frustren? A ver, en general, digamos, negociaciones, digamos, en un caso de una guerra, cualquier guerra, que donde están las Fuerzas Armadas se están empleando, con armamento, con violencia, con todo, ese no es el mejor momento para una negociación, definitivamente. Para una negociación se requiere abrir un espacio político para poder entonces entrar a conversar, las partes se sientan y acuerdan lo que sea necesario, un cese del fuego, etc. Sin embargo, en este conflicto se dio la primera ronda de conversaciones, podríamos decirlo así, que poca esperanza tenía el mismo presidente Zelensky en ellos justamente por eso, porque mientras se hacían esas conversaciones ya se estaba actuando sobre Kiev. Y ahora nuevamente lo mismo. Cuando se dan este tipo de conversaciones, lo que va a suceder siempre va a ser que la delegación ucraniana, por sentido común, lo que va a pedir es, mire, primero que nada, para conversar algo, cese el fuego, incluso retírense de mi territorio. Y naturalmente la posición rusa va a seguir con sus objetivos permanentes, que es el cambio del gobierno en Ucrania y desnazificarnos y desmilitarizar Ucrania. Entonces es una suerte de diálogo de sordo, pero el valor que tiene al menos es que si se produce alguna pausa por la dificultad de la misma acción militar, sí se puede en algún momento aparecer la oportunidad de que se pueda hacer alguna negociación de mejor peso o con mayores posibilidades. Ya, o sea, bueno, se ve a harta distancia y la posibilidad de que estas posturas se encuentren hasta ahora resulta bastante poco probable, digamos. Además, yo me imagino que algo que se suma a la capacidad de negociar es que uno tiene que tener, más allá de que estamos en un conflicto, una mediana confianza en el interlocutor. Y yo me pregunto si hoy día Vladimir Putin le está dando esa confianza y esas garantías al mundo. No sé si hay algún país que juegue un rol de dar esas garantías, porque además la primera ronda se hizo en Bielorrusia, que en realidad es como prácticamente territorio ruso o muy afín a Rusia. Entonces yo no sé cómo ve usted la posibilidad de que se pueda confiar en la palabra de Putin para que esas negociaciones efectivamente sean fructíferas y lo que de ahí emane después se cumpla. Bueno, las negociaciones internacionales en caso de guerra, la desconfianza siempre va a estar instalada en el enemigo. Claro. Son dos enemigos los que están allá, no son dos estados que están negociando una cosa comercial, sino que es el enemigo. Entonces, por lo tanto, a veces la figura de un tercero mediador es adecuado. Yo diría que hay que estar observando si que exista esa posibilidad de un tercero mediador o un facilitador de alguna manera, para que pueda entrar a acercar las partes y lograr algo. Hace poco tiempo atrás se ha logrado en otro conflicto eso. Y si hay ese rol mediador, ese mediador debe tener qué características. Y lo pregunto porque ya le decía, Bielorrusia no le da las garantías, menos con el presidente Lukashenko, a Ucrania. No. Ayer desde Ucrania se emplazaba a China. Yo no sé si China aquí se ve como un país neutral que pueda dar esas garantías o también le va a generar demasiado ruido a Occidente, particularmente a Estados Unidos, porque geopolíticamente es como su adversario en términos de las potencias hoy. ¿Podría jugar algún rol China o debería ser otro tipo de mediador, alguien que realmente sea más neutro? Bueno, se han mencionado muchas posibilidades. Cualquier persona que pueda intervenir inicialmente, a veces lo hace a título personal. Por ejemplo, hay grupos que han mencionado a Angela Merkel, pero Alemania ya sabemos cómo está hoy día, o sea, que se le va a parecer no va a ser bueno para Rusia seguramente. Y así pueden salir otros personajes más
o también líderes estatales, como podría ser el caso de China que usted menciona. Ahora, China, si nosotros miramos cuál ha sido el rol de China en este conflicto, digamos, al principio China adopta una posición que se vio como comprensiva de la acción de Rusia, previo a la invasión. Uh-huh. Cuando se hace la invasión y se convoca el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, toda la intervención de China fue bastante interesante y diferente a lo que pudo haber esperado Putin, que esperaba un apoyo sin ningún tipo de condición. Porque ahí China lo que dice fue, primero que nada, el respeto a la Organización del Tratado de Naciones Unidas, a la Carta de Naciones Unidas. En segundo lugar, la frontera, la inviolabilidad de las fronteras territoriales. Y en tercer lugar dice comprender la necesidad de seguridad de los estados. Y finalmente se abstiene. Es decir, no hace un veto a la posición. China en estos momentos debe estar mirando con mucha prudencia lo que está pasando ahora. De hecho, en esa misma posición también recomendaba contener, digamos, las acciones, tener moderación, digamos, en la ofensiva que se estaban haciendo. De manera que, claro, a lo mejor puede ser China un actor mediador, siempre y cuando también sea bueno para Ucrania. Pero sí, viola a Rusia por ningún motivo. Claro, ahora yo le pregunto por China también o por cualquier mediador, pensando en que tengo la impresión de que Zelensky ha logrado no sentarse solo en esa mesa, y en esa mesa está sentada su delegación, y si se vuelven a sentar hoy, pero también Occidente. Aquí él ha hecho un emplazamiento directo a la Unión Europea, a la OTAN, a Estados Unidos, han salido líderes mundiales a darle su apoyo. Entonces, yo igual me pregunto si el interlocutor para Putin es Zelensky, Ucrania, o si Putin lo que quiere es negociar con Occidente. ¿Cuál será su objetivo? Claro. Porque aquí siempre se habló de que Putin lo que quiere es sacar finalmente a Zelensky del poder, algo que hasta ahora pareciera que no va a ser así. Él dice que va a resistir hasta el final. Y después de eso, me imagino que para Putin tendrían que darle ciertas garantías de neutralidad. Pero Occidente ha dicho que lo que Putin ha hecho es no solo atacar Ucrania, sino que atacar valores que son tremendamente fundamentales, como la libertad, la democracia, la capacidad de los pueblos a autodefinirse. Me cuesta ver hoy día a Occidente cediendo algo frente a un Putin que ha minado valores que para Occidente son demasiado relevantes, al menos en el discurso. Claro, yo creo que esa es una muy interesante observación en función de una posible negociación o mediación, porque eso está demostrando o apelando a la misma naturaleza del conflicto, porque si nosotros pensamos bien, esto se inicia primero con un problema de los separatistas que estaban prorrusos respecto al gobierno de Ucrania en Donetsk y Lugansk. Entonces, como que el conflicto es ese. Entonces, si nosotros quisiéramos solucionar ese conflicto, naturalmente las partes tendrían que ser afines a esa situación y por lo tanto bastante más fácil, digamos, el poder abordar una suerte de negociación, mediación. Pero cuando el conflicto crece, digamos, y ya estamos en una invasión de Rusia a Ucrania, entonces ya tenemos un problema de Rusia y Ucrania que están enfrentadas en esta situación de guerra y podemos buscar y pensar en un mediador afín a esas partes. Pero cuando el conflicto ahora se interpreta, mire, si este no es un conflicto de Donetsk, Lugansk por la separación, tampoco es un conflicto solo de Ucrania con esto, sino que es un conflicto de Occidente contra todo lo que sea contrario el otro. Entonces, naturalmente, la necesidad de buscar un mediador o una negociación se complica aún mucho más. Entonces, hay que, en este sentido, los visionarios que puedan ver algo, por ejemplo, el propio líder ucraniano, Zelensky, o el propio Putin, poder, digamos, acotar alguna forma el conflicto y buscar una mediación para esa parte más acotada. Y allí entonces buscar una solución que después se pueda ir interpretando a algo mayor. Pero poner, por ejemplo, a todo Occidente, el otro, en fin, no. En esto ha contribuido mucho negativamente, por supuesto, Putin. Porque cuando Putin produce el alistamiento, la alerta de la fuerza de disuasión nuclear, naturalmente extendió el conflicto a unas dimensiones que todavía no podemos imaginarnos las consecuencias de ello.
Claro, ahora, incluso reduciendo el conflicto, pienso que tan difícil es, porque en la primera negociación lo que se supo es que una de las condiciones finalmente que había puesto Putin era que se reconociera internacionalmente la anexión de Crimea, que esto es un conflicto anterior, 2014-2015, finalmente se anexa Crimea, un referéndum que básicamente no tiene la legitimidad internacional y todavía ese es un territorio en disputa, y una de las condiciones que pone él es que se reconozca la anexión de Crimea. Yo me imagino que podría ser una salida para Putin que, según muchos expertos, estaría como perdiendo esta guerra, entre comillas, en el sentido de lo que él imaginaba que iba a ser y lo que se está produciendo. Ya le voy a preguntar si usted está de acuerdo con esa mirada. Pero yo me preguntaba igual, si es que se acotara de esa manera el conflicto, si hoy día Occidente podría reconocer, por ejemplo, este punto y darle, concedérselo a Putin, cuando lo que estarían haciendo es permitir que un tercero invada un territorio de un país perfectamente democrático que tiene todo el derecho a tomar sus propias decisiones. O sea, incluso en el escenario del conflicto acotado, me parece que ya que esté metido todo Occidente con los valores occidentales, complica mucho la salida de este conflicto. No sé si usted está de acuerdo conmigo, a lo mejor Sí. disiente completamente. No, estoy con usted, solo que agregaría un punto a ese análisis. Yo agregaría un punto que puede cambiar las cosas, digamos, que es lo siguiente. En toda negociación, todos deben ceder, todos deben entregar algo, todos deben explicar algo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, el tema de Crimea. El tema de Crimea ya pasó, podría interpretarlo. Eso ya está zanjado, está listo, y bueno, y se perdió en otro conflicto anterior, podríamos decirlo, y por lo tanto ya podríamos entrar a hacer un reconocimiento en función de asegurar Europa, digamos, en Ucrania. Digamos. Entonces, hay elementos, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, solamente no creo que eso necesariamente tenga que suceder, pero así se hace la negociación. Algo va a pasar, digamos. De la misma manera, Rusia que quiere que imagínense, desnazificar, obtener siempre una incorporación de Ucrania a su sistema de influencia, pero que lo sigue teniendo. Entonces, claro, eso es como muy difícil que se logre. Entonces Rusia va a tener que ceder. Y a lo mejor va a tener que ceder la libertad de Ucrania, como tiene que ser Ucrania, y no ser un factor de inseguridad para Occidente también. Entonces, de ambas partes algo va a ceder. Y eso nos va a causar, naturalmente, sorpresa a todos, digamos, que es lo que se pueda o no ceder en este momento. Ya, o sea, por ahí podría venir una salida. Ahora, yo no sé Claro, si usted está siempre de va a poder haber. acuerdo, no sé si está de acuerdo con las interpretaciones que se hacen de la forma en que desde el punto de vista militar, sobre todo, avanza este conflicto, porque en muchos medios Sí, internacionales y muchos expertos dicen que Vladimir Putin se habría encontrado como con una situación distinta a la que él pensaba que era bastante más fácil, que en 48 horas iba a tener tomado Kiev, la capital, que iba a poder derrocar al presidente, poner ahí un gobierno afín, un gobierno títere y hacerse del poder en Ucrania, y que eso iba a ser relativamente fácil. Muchos dicen que eso no ha sido así, que ha encontrado una resistencia muy digna, muy férrea por parte de los propios ucranianos, incluso extranjeros que han ido a pelear, digamos, al territorio. Y por otro lado, que Putin ha logrado algo, dicen algunos análisis, que no se había logrado, que es la unidad de Europa con Estados Unidos, como un bloque. Incluso países que eran neutrales han dejado esa neutralidad para repudiar y para tomar acciones en contra de este ataque ruso. ¿Usted está de acuerdo con esos análisis? Hoy día Putin está más complicado de lo que él mismo previó, sí, porque hasta donde entendemos este es un plan súper organizado hace mucho tiempo, se supone. claro. A ver, partamos desde abajo hacia arriba. Abajo, las operaciones militares, la estrategia militar, las operaciones militares, cómo se dan. Cuando se resuelve la invasión, ahí la estrategia es militar, es la invasión a Ucrania de una manera que se llama de líneas exteriores, es decir, de todas partes del exterior se van haciendo ofensivas en la frontera este, norte y sur. Y ahí avanzar rápidamente, y Kiev, que está a una distancia muy cercana de Bielorrusia, y además que Rusia había sido exitoso en concentrar sus fuerzas en Bielorrusia antes que de la invasión, que eso es algo bastante astuto, por decirlo así. Entonces, naturalmente, esos objetivos tendrían que haber caído,
y una vez que se logra eso en una operación relativamente rápida, dada la desproporción de fuerza existente, poder entrar ahora a fijar lograr los objetivos políticos que Rusia pretendía. Eso objetivamente, digamos, no se dio. No porque uno quiera que gane Ucrania o no, digamos, sino porque lo hemos visto y lo hemos constatado. Así que en lo militar está eso. Ahora, ¿qué viene después? Siempre en lo militar, para poder ver cómo proyectar esto para adelante. Las fuerzas de defensa de Ucrania, militares, digamos, las fuerzas de defensa han hecho una buena maniobra defensiva, manteniendo ciertos lugares importantes, digamos, en la medida de todo su esfuerzo, hasta que en algún momento eso puede colapsar. Pero si colapsa esa acción militar de hasta allí con las fuerzas armadas, por decirlo hasta, se pasa a una segunda fase o a otra fase, podríamos decir, que es la resistencia de la misma población que ya está funcionando y la hemos visto, digamos, cómo se está armando y todo. Y eso lleva a una suerte de guerra de resistencia que, fíjense bien aquí, es una estrategia sin tiempo. O sea, puede durar todo lo que sea, a diferencia de la estrategia de Putin, formal de sus armas convencionales, que era con tiempo, rápido para poder lograr su objetivo y negociar favorablemente y parar las cosas a su modo de ver. Entonces, lo que viene militarmente, lo que siga militarmente, a medida que pasa el tiempo, siempre es malo para Rusia, siempre es peor para Rusia, siempre degrada sus intenciones. Entonces, ahí tiene razón usted de que naturalmente en el intertanto se logró, fíjese, un gran apoyo a Putin de su propio país, digamos, un líder que la gente lo ponía como un actor poco relevante y nos encontramos con un líder incuestionable, digamos, la influencia que ha tenido en la unidad tanto de Ucrania como del mundo occidental. Y otro elemento muy importante que no lo hemos mencionado, pero hay que ponerlo también en este análisis con este tiempo, decíamos, que empeora para Putin, que son el efecto de las sanciones económicas, que son parte de la estrategia de disuasión inicial que hizo Occidente, podríamos decirlo así, en contra de Rusia. Entonces, esas sanciones van provocando también otro efecto muy negativo que no es posible sostener ilimitadamente. Bien, pues Javier Urbina, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, experto además en ciencia política y relaciones internacionales, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana ayudándonos a entender más este conflicto. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Ahora. Sí, información en desarrollo.